La agenda política. Las 9:11, tiempo del centro del país, ya está en línea telefónica. Me da mucho gusto poder recibir a Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días, un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente todo muy bien, Fer. Pues aquí, al tanto de lo que nos vas a comentar el día de hoy, se instala la 64ª legislatura, habrá mayoría de Morena, pues comienza ya un nuevo ciclo político, ¿no?, para el país. Completamente, lo hemos estado platicando, inclusive también hoy por la mañana que entrevistabas a Macario Schettino con un atinadísimo comentario, por supuesto, respecto a esta precisión o este comparativo que existe entre cómo han cambiado los tiempos políticos en México, desde cuando no se veía una abrumadora y aplastante mayoría como la que se tendrá en este momento por parte de Morena en ambas cámaras, y más allá de eso, inclusive cómo han cambiado las tradiciones políticas en nuestro país. Prácticamente hoy, por ejemplo, pasa completamente desapercibido el tema del texto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña. Sabemos que simple y sencillamente, como ya sucedió en los últimos años, se enviará el texto en donde se rinde cuentas del estado de la administración pública federal, simplemente se entregará al Congreso y será hasta el próximo lunes en donde, mediante un mensaje en Palacio Nacional, pues de alguna suerte rinda este informe al que antiguamente ya suena como parte de un periodo que, insisto, parece de la antigüedad. Se tenía este famoso Día del Presidente con un desfile y prácticamente el famoso y larguísimo besamanos, en fin, un cambio radical en la cultura y tradición política de nuestro país, pero que hoy finalmente pareciera tendrá algunos visos, no de reminiscencia del pasado, me parece que no sería el término adecuado, pero que sí, de alguna manera, genera cierta expectativa, cierta incertidumbre respecto de cómo se conducirá precisamente esta mayoría prácticamente absoluta que tiene Morena en el legislativo, y que de alguna suerte, si bien se había venido construyendo a partir justamente de un equilibrio en las condiciones del poder entre el legislativo y el ejecutivo, que permitía de alguna manera estos contrapesos y esta forma de evitar excesos que se cometieron, por supuesto, en muchos sentidos en el pasado. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál será la línea política que tendrán precisamente los legisladores del partido que el 1 de diciembre asumirá formalmente el gobierno federal? Son situaciones que desde luego habremos de estar muy atentos, muy al pendiente de cómo se van conduciendo. Hay una inercia en cuanto a la opinión pública respecto de este momento en el que al final los legisladores, por ejemplo, morenistas, al momento ya finalmente rendir protesta, pues señalan de alguna suerte a través de manifestaciones este respaldo prácticamente incondicional al presidente electo, y que, insisto, no está mal desde el punto de vista político, pues esa es precisamente la razón de ser de las fuerzas políticas, de los partidos políticos. Hay una coincidencia ideológica, desde luego, y existe también de manera natural el apoyo a quien en este caso encabezará el Ejecutivo Federal. Sin embargo, quizá lo que de alguna manera estamos esperando que suceda es que la discusión y el análisis legislativo se convierta o tenga un elemento mucho más crítico y mucho más deliberativo, a pesar de esta abrumadora mayoría, y que no regresemos a estos momentos del pasado en donde el PRI particularmente, mientras mantuvo esta mayoría igualmente aplastante, simple y sencillamente no consideraba los argumentos, no consideraba el discurso opositor y avasallaba finalmente con esta mayoría de votos que tenía en las cámaras. Estamos en esta expectativa, insisto, de cuál será la condición, cuál será el tamiz que vaya a tomar esta fracción parlamentaria con mayoría absoluta, y que de alguna manera, si bien tienen estas mismas condiciones de si algo no les parece o simple y sencillamente desean sacarlo a toda costa, no tendrán ninguna dificultad en cuanto al número de votos, pero, insisto, la aspiración sería que hubiera un debate muy enriquecedor, muy deliberativo, y que eventualmente, por supuesto, se pudieran reconsiderar algunas posiciones en beneficio de una colectividad más allá de posiciones meramente partidistas, Jaime. Oye, Fernando, y entonces, ¿qué debemos esperar de la oposición? La misma pregunta se la hacía a Macario Schettino. La oposición muy disminuida en número, pero también muy dividida entre ellos. Entre ellos se siguen peleando, siguen no aceptando el resultado del pasado 1 de julio. Vemos lo que pasa en el Partido Acción Nacional, pero también vemos lo que pasa en el PRD. Quienes están más cohesionados, al menos, es lo que se alcanza a ver, son los del PRI. Pero ellos así son, ¿no? Por dentro, igual por abajo de la mesa están ahí agarrando sus pataditas, pero al menos te transmiten otra cosa. Sin duda, mira, me parece que lo que se debe de esperar de la oposición, por supuesto, es primero pues que
resuelvan de manera muy ágil, muy rápida estas diferencias internas, de alguna suerte un tanto naturales también a partir de una elección muy complicada para todos los perdedores, para todos los derrotados, y que obliga necesariamente a un replanteamiento, a una reflexión interna muy profunda, muy amplia, y que de alguna manera les permita continuar o darles continuidad respecto de lo que puede ser su presencia hacia el mediano y largo plazo. Eso sería en principio, por supuesto, lo que uno esperaría de la oposición. Y ya en el terreno legislativo y en el terreno frente a lo que es la oposición partidista al nuevo gobierno, sin duda alguna lo que uno espera es una muy clara seriedad y definición en los planteamientos que se habrán de hacer, insisto, en el debate y en el discurso público, el que si bien es cierto que no tienen los votos suficientes para evitar eventualmente que se apruebe cualquier tipo de iniciativa o cualquier tipo de reforma que eventualmente lanzara no solamente el presidente electo ya cuando esté en funciones, por supuesto, sino la propia fracción parlamentaria mayoritaria, si bien, insisto, no tienen los votos suficientes para poder frenarlo, sí que con el discurso, que con el planteamiento inteligente, maduro, y sobre todo que demuestre que no es simple y sencillamente una oposición cerrada, una oposición irracional, solo porque proviene el planteamiento de una fuerza política antagónica o distinta, sino que realmente existan los elementos y los argumentos que le permitan no solamente, insisto, dentro de lo que es el debate público en la Cámara de Diputados o Senadores, que sea el caso, sino frente a la sociedad, que obtener este respaldo ciudadano que eventualmente sucede. Es decir, sí hay antecedentes de movimientos importantes dentro de una oposición minoritaria, en donde a través del discurso bien planteado, a través de un argumento sólido, de una presentación que realmente acerca y es compartida sobre todo por la sociedad, independientemente de la fuerza que esté dominando mayoritariamente el aparato legislativo, tiene que ser sensible a este planteamiento, a este discurso. Entonces, eso sería, me parece, lo que uno como sociedad tendría que estar esperando de la oposición, no una cerrazón, una oposición por oposición misma, sino realmente un análisis muy serio, muy profundo, muy maduro y con altura de miras respecto de los planteamientos que eventualmente se hagan y la forma en que estos deberán de ser abordados precisamente para poder ir avanzando en un contrapeso y en un equilibrio tan necesario en lo que es nuestro país. Pues Fernando, muchas gracias, importante el análisis y hay que ver una vez ya que esté instalado el Congreso qué es lo que viene para el futuro de reformas tan importantes que se han hablado que se van a derogar o que se van a modificar o que se van a cambiar, como es la energética, como es la de educación, y ver qué es lo que viene en otras, como por ejemplo la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y otros tantos cambios más que estaremos presenciando y personajes que estaremos viendo en este primer tramo, que a partir del 1 de diciembre, una vez que rinda protesta el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues se van a ir, ¿no? A donde han anunciado, a las secretarías, subsecretarías y todo lo demás. Desde luego, sí, la recomposición, desde luego, del gobierno federal, no solamente con las naturales y muy normales adecuaciones que se hace al aparato administrativo a partir del diseño de gobierno que tenga propiamente el nuevo gobierno, por supuesto, sino desde luego, insisto también, la forma en que habrá de reestructurarse y, como bien lo dices, replantearse estas reformas que de alguna suerte fueron los pilares del gobierno que termina, el gobierno que concluye, y que de alguna manera habrá de encontrar un sustituto en términos por lo menos del planteamiento a largo plazo, que regularmente, y este es también uno de los temas que necesariamente tendremos que revisar como país, que parece que de pronto cada 6 años se reinventa el modelo de gobierno, se reinventa el país y tenemos que estar encontrando nuevos modelos que probablemente fueran buenos, probablemente fueran interesantes, pero que ni siquiera les damos el margen de espacio para que esto se confirme. Fernando, gracias, fuerte abrazo. Un abrazo, Jaime, excelente sábado. Que estés muy bien, muy buenos días. Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Blanca Cepeda, ¿qué ocurrirá hoy en punto de las 5 de la tarde ahí en San Lázaro? Pues muy cerca, muy céntrico en la delegación Venustiano Carranza. ¿Qué va a pasar? Así es, Jaime, día importante para la política mexicana en la Cámara de Diputados.